regulación y control de los servicios financieros tecnológicos. El debate se abre con la intervención del asambleísta John Vinuesa, ponente del informe desarrollado en la Comisión Por favor, si de le puede Desarrollo poner la Económico. presentación y posteriormente el video cuando lo señale. Gracias, señora presidenta. Proceda, señor secretario. Procedemos, señora presidenta. Hace algunos años empezó este proceso de compras públicas de manera digital y hubieron muchos contratistas que no creyeron en eso porque sabían que tenían que ir todavía a las oficinas para hablar con alguien y que tenga el contrato. Sin embargo, hubieron unos cuantos que sí se metieron en este tema de compras públicas digitales y finalmente fueron los que consiguieron los primeros contratos, tuvieron las mejores oportunidades porque estuvieron a tiempo. Más o menos eso es lo que les voy a tratar de explicar con esta ley FinTech. Por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Soluciones. ¿Qué es FinTech? Tecnología y finanzas, es decir, soluciones financieras ancladas a la tecnología. Siguiente, por favor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del entorno virtual en el cual podemos tener pagos, el Big Data, reconocimientos faciales, el tema de los criptoactivos, la ciberseguridad, divisas y otros procesos más que están ya creciendo y que algunos de ellos los conocemos en nuestro medio, en nuestro diario vivir. La siguiente, por favor. ¿Qué propone esta ley? Primero, lo FinTech lo que hace es optimizar procesos en el sistema financiero, no hace otra cosa. Sin embargo, también es visto desde el otro lado una oportunidad para la inversión. Esta es una verdadera ley de inversiones, no una venta de activos del Estado, que no es inversión, es desinversión. Esta es una verdadera ley de inversiones para quienes son emprendedores en la tecnología. La siguiente, por favor. El cuadro que ustedes están viendo son algunos datos en el Ecuador, pero no son importantes los datos grandes. Lo importante es esa flechita roja y ese círculo que está ahí abajo. Lo FinTech ya viene desde el 2017. Desde el 2017 ya teníamos en el radar lo que eran las FinTech en Ecuador. Es decir, que no estamos hablando de una ley de vanguardia, estamos hablando de una ley que debió haberse hecho hace rato. Estamos hablando de que el país está rezagado en este momento y no puede generar inversiones en el tema digital porque no tiene un marco regulatorio. La siguiente, por favor. ¿Para qué hacer esta ley? Se preguntan los ciudadanos. Y en las redes lo que me han dicho es, pero si las FinTech ya existen, ¿para qué se pierden el tiempo con una ley así? Si las FinTech son incontrolables, es peligroso, estas son finanzas descentralizadas, es algo supranacional, es algo que ya va más allá del Estado, que no puedes controlar. Y que si se ponen controles, simplemente no va a funcionar. Entonces, ¿para qué sirve? Básicamente, la explicación está en que las finanzas son derecho público, no derecho privado. Es decir, solo se puede hacer lo que la ley permite. Y si no hay una ley y si no hay una regulación, simplemente las empresas FinTech no pueden estar en el país y por lo tanto se van a ir. Es más, ya se han ido algunas. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que busca esta ley? En pocas palabras y en resumen, residencia fiscal en el Ecuador de empresas que manejan este tema de FinTech. Ahora bien, la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios para la población de esta ley? Esta es una buena ley y lo que nos permite es la conexión económica entre la realidad y lo virtual, algo que está sucediendo y que necesitamos que la población pueda conectarse de manera formal. Va a generar reactivación económica porque es una ley de inversiones, es una ley que permite mucho el acceso a los jóvenes a las inversiones para que emprendedores tecnológicos, que por naturaleza suelen ser los jóvenes, puedan tener las herramientas para hacerlo. Genera nuevos nichos de mercado. Y si nos ponemos a pensar y a conectar con el punto anterior que se trató en esta sesión, las universidades podrían ser los espacios para crear estos sandbox
Sandbox es una cajita de arena donde los niños juegan sin peligro, es decir, es un lugar donde se pueden tener los emprendimientos por un tiempo mientras se acomodan y se organizan bien antes de salir al mercado formal. Y esto lo podrían muy bien hacer las universidades. Yo estoy pensando en unas 2 universidades, la UNACH y la SPOCH, porque veo que esta es una herramienta que puede fortalecer la equidad territorial, porque es inversiones mucho menores que la infraestructura física, que necesitan otro tipo de inversiones. La siguiente, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el Ecuador? La siguiente, por favor. El Ecuador está ya en ese cuadradito azul. El rectángulo más alto y más largo es Brasil, más de 300, estoy hablando del 2020, antes de la pandemia, ¿sí? Más de 300 empresas fintech, y el Ecuador tiene alrededor de 30, 35 en el 2020. Entonces ya podemos entender si es que esto es de vanguardia o estamos atrás. Contexto. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. ¿Dónde estamos este momento en el mundo? Recordemos el gran acelerador, el COVID-19, que generó que se desate el trabajo telemático y que genere un tsunami tecnológico. Pero ojo, no estamos en el tsunami, recién estamos en la partecita inicial de ese tsunami. Esto viene en el futuro próximo, y ya van a ver por dónde va toda esta tecnología y por qué es tan necesario y tan importante que aprobemos esta ley con las mejoras debidas, por supuesto. Hay que quedar claro que esto es una ley que viene filosóficamente hablando en el posmodernismo, en la realidad líquida. Ya las cosas estáticas y estables no existen. Aquí las cosas están en continuo movimiento. Por eso esta es una ley que no puede ser tan regulatoria que se vuelva obsoleta en medio año, en un año. Tiene que ser una ley abierta, que lo que genere es un marco jurídico, más no una regulación y una camisa de fuerza. Pero también es algo que ya estamos viviendo. Por ejemplo, cuando ustedes escuchen de tokens, los tokens son, un ejemplo de tokens son las millas que ustedes tienen en su tarjeta de crédito y que las pueden cambiar por viajes o inclusive por electrodomésticos. Las monedas electrónicas, los contratos digitales inteligentes. Una cosa increíble, el contrato digital inteligente no es un documento en PDF, no, es un programa que tiene condicionantes y que uno puede manejar en lo virtual, ¿sí? Genera el contrato, y si es que una de las dos partes no cumple, ese contrato automáticamente hace las veces de juez y hace que se cumpla o que se pague una penalidad, porque todo está conectado con estas monedas virtuales, criptoactivos, en definitiva. También tenemos otra cosa, el arte digital, ese arte que no es impreso, que ya no es pintar, que no es físico, es digital. Una foto puede ser una obra digital que tiene un valor. Eso es un criptoactivo. O los libros de Amazon que compramos quienes leemos en un libro electrónico. La siguiente, por favor. Les voy a pedir le presten atención al video que voy a pedir que pase, porque son apenas 20 segundos. Por favor, el video. Proceda, señor secretario. Con su autorización, señora presidenta, procedemos. Esto es un metaverso. Un metaverso no es un multiverso como los Avengers, porque algo de eso en algún momento se sentía. Es un espacio donde ustedes ven a los avatares, ustedes podrían ser uno de ellos, y generar todas estas situaciones. Las posibilidades son enormes, y que ahora, si ustedes no comprenden bien, le pueden preguntar a sus hijos o nietos de 9, 10, 11 años, que les van a explicar todo al respecto. Continuemos con la presentación, por favor. En el metaverso,
En el metaverso, los niños actualmente se reúnen, esto pasó con mi hija, se reúnen los chicos en un cuarto virtual. Por favor, si pone la presentación a continuación. Se ponen en un cuarto virtual, se encuentran cada uno desde sus casas en un cuarto, en una mesa, y le cantan el cumpleaños feliz a su amiguito, todo en un entorno virtual. Juegan a dar clases en entornos virtuales. Mi hija fue estafada cuando compró un muñequito en uno de estos metaversos en Roblox. Si nosotros pensamos en todo esto, estamos dándonos cuenta que básicamente están siendo adiestrados al uso de metaversos, que es el futuro. Inclusive, si ustedes lo piensan, Facebook ya se llama Meta, de metaverso. ¿Qué es un metaverso? Es más o menos como pensar en colonizar otro planeta. Lo que va a pasar y lo que está pasando es que existen ciudades virtuales donde uno puede acceder con su avatar, con su muñequito, puede acceder a una tienda, escoger un producto, comprarlo y luego se lo envían a casa. Y eso significa que hay muchas empresas que ya existe un mercado inmobiliario, que evidentemente no se venden los terrenos por metros cuadrados, sino por píxeles. Y un terreno como para una empresa, Google o cualquiera de ellas, costará unos $100,000. Es decir, ya existe todo un mundo. Imagínense una nueva colonia. Eso es lo que está pasando con los metaversos. Y a eso es a donde tenemos que irnos como país en este proceso de inversión. La siguiente, por favor. Aclarando también para ver las posibilidades en lo real. Amazon, por ejemplo, tiene esta posibilidad de ponerse sus oficinas de entrega de productos en Latinoamérica en algún lugar, que bien podría ser el Ecuador. Bien podría ser, pero para eso necesita también poder tener estas empresas tecnológicas ancladas en este territorio. Es decir, que son cosas que parecen solo virtual, pero están dentro de lo real. Bien, ese es el entorno en el cual nace la idea de la fintech. Ahora vamos a ver qué pasó en la comisión. El debate de la comisión empezó por una cosa: los alcances de la ley. ¿Qué hacemos? ¿Le hiperregulamos? ¿No le regulamos? ¿Cuál es la entidad que lo regula? ¿Cuál es la naturaleza de estas nuevas compañías? ¿Qué hacemos con las criptomonedas? ¿Las ponemos como moneda de curso legal o no? ¿Qué pasa con los metaversos? ¿Regulamos de eso o no? Por ahí fue toda la discusión de la comisión. La siguiente, por favor. Al final del día, entendimos que esta ley es una piecita más de otras leyes que ya existen y que deben existir. Me parece que hay que ponerle bien a la presentación en la pantalla central. Comercio electrónico, protección de datos, código de comercio, todas estas cosas de correos electrónicos, estas leyes que ya existen y que deberían, y dentro de las cuales está la fintech como una pieza más de este posiblemente futuro código orgánico de actividades virtuales que debería tener el país. Pero esta es una pieza más y muy necesaria. La siguiente, por favor. Ok, después del debate se organizó la ley. ¿Cuál es la estructura de esta ley? La siguiente. Gracias. Lo primero que hizo esta ley es generar un glosario, porque son nombres muy complicados que pueden traer mucha confusión. ¿Qué es el blockchain? Este bloque de datos anclados digamos, anclados entre sí mismo. Es tan potente esta cosa que ustedes, señores políticos, me van a entender con este ejemplo. Actualmente tenemos centralizado el control de las elecciones en el Consejo Nacional Electoral y por ahí dicen que se andan peleando por ese control, que no es perfecto. Pero si nosotros tuviéramos un criptovoto, el voto de cada uno de ustedes estaría grabado en su poder, pero también en el de los otros votantes. Es decir, que la información se repartiría entre todos, lo cual haría muy, pero muy difícil, por no decir imposible, el fraude, sin necesidad de un juez que controle los votos. Interesante. Y eso es lo que hacen estas nuevas tecnologías.
Finanzas descentralizadas, ya no lo mismo que le digo con los votos, pasa con el dinero electrónico, las criptomonedas. Ya no necesitan de un banco central emisor. Entre sí mismas, a través del blockchain, entre sí mismas se controlan de quién es la moneda y a quién pasó la moneda. Sí, los contratos inteligentes que les comenté, la web 3.0, que es esta web que intercambia valores, criptoactivos, y los tokens. Los tokens, que por llamarlo de alguna manera son fichas, pueden ser, en la traducción, pueden ser acciones, ¿sí? Pueden ser unidades de valor, pueden tener muchísimas aplicaciones, tantas que todavía no lo sabemos porque la tecnología es cambiante. La siguiente, por favor. ¿Pero qué modifica esta ley? Esta ley modifica el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Mercado de Valores, la Ley General de Seguros y la Ley Orgánica de Emprendimientos e Innovación. La siguiente, por favor. Son esos 4 cuerpos de ley que los modifican. La siguiente, por favor. ¿En qué categorías? Primero, constituye nuevas formas de empresas, de sociedades ancladas a la tecnología, las empresas fintech. Segundo, se mete en el tema de la bolsa de valores, después en la de seguros y en los fondos de inversión. ¿Qué es lo que hace? Los define, genera un marco regulatorio, quién es el que las controla y cómo se manejan estos capitales. La siguiente, por favor. Respecto a las personas jurídicas, existen diferentes tipos de servicios. Esto es lo que va a definir, por ejemplo, créditos, las finanzas personales, la administración de las finanzas de una empresa, todo esto dentro del tema digital, servicios auxiliares de criptoactivos, no centrales, porque se planteó que no se puede poner al criptoactivo como moneda de curso legal, cosa que yo creo que sí debía haber sido, pero bueno. Participaciones de capital. ¿Quiénes pueden participar? Entidades financieras, públicas, privadas, economía popular y solidaria. Les vuelvo a recordar, esta ley es lo que genera dentro del derecho público, que es un marco regulatorio para que puedan existir en el Ecuador. Define a los entes regulatorios, a la Superintendencia de Banco, a la Junta de Política y de Regulación Financiera, genera prohibiciones de inversión a los socios de entidades financieras y un control societario bajo la Superintendencia de Compañías. La siguiente, por favor. Respecto a la bolsa de valores, no sé si se acuerdan de una ley de inversiones que no pasó aquí en el Pleno. Uno de los aspectos interesantes y positivos que tenía esa ley era el hecho de quitar el monopolio a las bolsas, al manejo de valores con la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil. En esta ley se abre esa posibilidad de manejo de valores a través de nuevas plataformas digitales. Eso es básicamente lo que hace, y la ley lo que genera es un marco regulatorio, Superintendencia de Compañías y Junta Monetaria, define la naturaleza, la calificación de estas compañías, las operaciones cuáles van a ser, prohibiciones de inversión, cómo va a ser el control, y crea la sandbox, estas cajitas de arena donde los nuevos inversionistas pueden probar sus emprendimientos antes de salir al mercado formal. La siguiente, por favor. En la siguiente categoría son seguros, donde están los servicios tecnológicos, sistemas alternativos de transacción, infraestructura, blockchain y otros que puedan darse en el tiempo. Está abierta la ley. Marco regulatorio, Superintendencia de Compañías y Seguros, Código Monetario y Financiero, el tema de la participación de capital, la calificación, operaciones, prohibiciones de inversión, control y nuevamente la sandbox, pero enfocados a lo que son seguros. La siguiente, por favor. Y genera esta posibilidad de los fondos de inversión, le da un marco regulatorio, le define su naturaleza, los requisitos del capital mínimo, cómo se va a administrar, los reglamentos de inversión, la divulgación del riesgo y la inversión desde entidades financieras con limitaciones que las da la Junta Monetaria, la Junta de Política y Regulación Financiera. La siguiente, por favor. Como ustedes ven, básicamente es el marco regulatorio para que existan empresas fintechs que se puedan constituir y que puedan tener residencia en el Ecuador.
Ya hemos tenido algunas de estas empresas, hay algunas de estas llamadas unicornio, que son empresas muy grandes que crecen exponencialmente y que no han podido, y que siendo del Ecuador originarias, los emprendedores no han podido afincarse en el Ecuador y han tenido que irse a Estados Unidos, a Colombia, a otros lugares, porque el Ecuador no les da esa posibilidad legal. Ese es el resumen de esta ley. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones de la comisión? Que se analicen, invitarles, señores asambleístas, a que revisen esta ley. No es muy larga, no es muy complicada, pero sí va a dar muchísima fuerza a las inversiones en el Ecuador. Se ha propuesto desde la comisión que se construya una mesa de trabajo ciudadana para que también se dialogue sobre este tema y a futuro, finalmente, se diseñe un marco integral de las actividades económicas virtuales que tanto lo necesita el país para no seguir a la saga de lo que pasa en el resto del mundo. Muchas gracias.